Hola amigos, en esta ocasión continuamos con algunas de las fallas que nos suelen aparecer cuando nosotros estamos instalando o revisando nuestras bombas, o incluso cuando notamos que deja de llenar nuestro tinaco. En este video les voy a poner unas pequeñas cosas que deberían de revisar al momento de observar o de encontrar estas fallas donde ya lleva rato funcionando tu bomba y no llena los tinacos. Y también te quisiera recordar que si te ha gustado este video, puedes suscribirte a mi canal. También te hago algunas sugerencias donde tengo algunos otros videos de cómo reparar tu boiler, termostato, eh, alguno de electricidad. Pero más que nada esto es para ayudarlos a ustedes, para a entender algunas veces cómo funcionan nuestros equipos. Ok, entonces seguimos. Falla de pinchancha. Bueno, antes que nada tenemos que saber qué es la pinchancha. La pinchancha es una válvula que se coloca al principio de la tubería, la cual va al fondo de la cisterna o el tinaco que utilizamos para llenar los tinacos que van en la azotea. Esta pinchancha es la que alimenta también la bomba de agua. ¿Qué función tiene? Bueno, como pueden observar ustedes en este pequeño dibujo, por dentro de la pinchancha viene un empaque, lo que está marcado de color blanco. Este empaque, al nosotros activar la bomba, lo que hace es subir y permitir el paso del agua. Cuando la bomba se detiene, el empaque baja y hace que nuestra tubería no se vacíe. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿De qué forma nos sirve? Si nuestra tubería se llegara a quedar sin agua, nuestras bombas perderían succión, no tendrían la suficiente fuerza para levantar el agua desde el fondo del tinaco o desde el fondo de la cisterna. Entonces esto impide también que la tubería se vacíe. Bueno, ¿qué falla podemos encontrar aquí o problema? Eh, mm, Algunas veces nosotros llegamos a cambiar la bomba ya que se llega a descomponer o simplemente necesitamos darle mantenimiento a nuestras bombas y las quitamos y dejamos de utilizarla por lapsos cortos, 1 o 2 días, en lo que reinstalamos la bomba nueva o en lo que se repara. Cuando nosotros llegamos y volvamos a montar nuestra bomba, eh, la bomba está funcionando correctamente, pero no avienta agua, no existe ninguna succión y pensamos que la bomba se volvió a dañar. En este caso yo les sugeriría que desmontaran la pinchancha, desmonten el tubo, revisen la pinchancha, chequenla. Muy probablemente ya por el tiempo y por el hecho de que este equipo siempre se mantiene sumergido bajo el agua, se llene de sarro, basura o algún otro elemento. Lo más recomendable en este caso, si se llegan a topar con que esté rota, es cambiarla por completo, no cambiarle los empaques ni los resortes, ya que son muy sensibles a la presión. De hecho se deben de activar muy fácilmente para que no tenga ningún problema la bomba a la hora de succionar el agua. Algunas veces, si no nos damos cuenta, podemos llegar hasta incluso quemar la bomba por el hecho de que esté funcionando sin agua. Fugas de tuerca unión. Bueno, por lo general en estos equipos viene montada de la siguiente forma: está la pinchancha, luego el tubo, después debe de llevar una tuerca unión que es muy útil, ya que si nosotros llegamos a necesitar revisar la pinchancha, simplemente quitamos la tuerca unión y revisamos la tubería. E inclusive también es muy bueno tener estas tuercas unión porque podemos desmontar y volver a montar nuestras bombas. Algunas personas no les gusta mucho utilizarlas, prefieren que la tubería vaya directo, pero realmente sí es
en equipos que se utilizan constantemente es muy necesario colocar este tipo de cuerdas, de tuercas unión, perdón. La tuerca unión en sí no debe de llevar ningún tipo de teflón o empaque. Estas deben embonar simplemente apretándolas. Debemos de tener mucho cuidado al apretarlas. De preferencia yo sugiero que cuando ustedes instalen una tuerca unión, apriétenla siempre al llegue, muy levecito, y ya después, ya que ustedes echen a andar el equipo, vayan checando. Si ven que tiene una pequeña fuguita, vuelvanlas a apretar. Nunca sobrepasarse de fuerza, ya que estas son muy sensibles, la podemos romper y es bastante carita estar sustituyéndolas. También es luego muy difícil andarlas encontrando en la noche, o no en cualquier parte luego uno encuentra la tuerca unión. Si nosotros ya hemos apretado la tuerca unión como se debió haber hecho, sin teflón, y aún así tenemos fuga, ahí sí ya tendríamos que utilizar teflón. Es muy importante checar que no tenga fuga en ninguna parte de la tuerca unión, ya que a través de estos pequeños fugas que luego llegan a surgir, nos vacía el tubo o nos llega a llenar el tubo de aire y pierde presión la tubería. En raras ocasiones nos llegamos a dar cuenta, ya que las fugas son muy pequeñas. Yo sugeriría que al instalarla, volver a echar a andar su bomba, revísenla un ratito funcionando en lo que llena el tinaco, o lo que ustedes pongan, o ya después chequen que no tenga fuga, con un pequeño papel o una tela, pasen alrededor de lo que sería la tuerca unión, séquenla perfectamente, déjenla trabajar un momento. Ya cuando se pare la bomba, también chequen que la presión no vuelva a abrir algún orificio o que empiece a lagrimear. Por más leve que sea la fuga en la tuerca unión, esto nos puede ocasionar un problema, nos puede dejar la tubería sin agua, les repito, sin presión, y tendríamos que volver a desmontar todo solamente por ese pequeño error. Bueno, fugas de tubería. Aquí es más bien un pequeño recordatorio de cómo reparar las fugas. Buscando también en internet encontré algunos cosas muy interesantes que te pueden ayudar a reparar alguna fuga. Por ejemplo, este cinturón se puede atornillar alrededor de lo que es la fuga. De hecho, por dentro también trae como un empaque de caucho. Se coloca el empaque de caucho, después se coloca el cinturón metálico y se presiona con los 4 tornillos que tiene, y esto nos puede ayudar a así cerrar una pequeña fuga. Yo lo veo muy útil para aquellas fugas, por ejemplo, las tuberías que vienen directamente de la calle, donde no hay manera de cerrar el agua. Podemos tapar una fuga con esto. Ok, también encontré otro que es como este. De hecho, es un poco más sencillo de colocar. Lo único que tienes que hacer es introducir el tubo por cada uno de los lados. Después apretamos las roscas y los empaques ya hacen todo lo que sería la presión sobre el tubo y evitar que tengan alguna fuga. Les repito, estos se me hacen unas muy buenas opciones para cuando no tenemos la posibilidad de cerrar el agua. Obviamente te vas a empapar mucho, pero parecer sería muy útil usar Bueno, por otro lado tenemos la forma tradicional de reparar un tubo, que para mí es la forma más segura y la que te va a durar más tiempo, que sería volver a soldar el tubo. Aquí tenemos que recalcar muchas cosas. Por ejemplo, también tenemos que saber qué tipo de soldadura vamos a utilizar. Por ejemplo, encontraremos soldaduras donde nos marca 70-30, 50-50. Bueno, no sabría yo cómo explicar exactamente, pero
Tenemos soldaduras que se manejan a diferentes temperaturas. Tenemos soldaduras de 70 grados, soldaduras de 120 grados, soldaduras hasta de 180 grados. La soldadura que yo recomendaría más usar, porque es la más común que podríamos utilizar en todos nuestros proyectos, sería la de 120 grados. Más que nada sea para soldaduras donde nosotros tenemos que soldar también tuberías de agua caliente. Ok. También tenemos que recordar el uso de la pasta. Esta pasta es muy importante, ya que si no utilizáramos esta pasta para soldar al momento de volver a instalar un tubo o colocar tubería nueva, no tendría la adherencia suficiente. De hecho, esta pasta ayuda mucho para que la soldadura entre hasta el fondo de nuestros coples, conexiones, codos, todo lo que nosotros queramos soldar. Sin pasta, lo único que logramos es soldar superficialmente y se quiebra. También hay que recordar lijar todos nuestros complementos, e inclusive aún siendo nuevos también tenemos que lijarlos, en especial codos o conexiones, coples, todo lo que se vaya a colocar hay que lijarlo. No basta con que esté nuevo. De hecho, también nos venden una pasta especial que dice que es para tubería nueva. Yo le sugeriría mejor lijarlo, lijar todo hasta que no quede ningún rastro de suciedad o mancha anterior. De preferencia, cuando nosotros vamos a volver a hacer conexiones donde ya hemos tratado de soldar y no quedan, también tenemos que volver a lijarlo todo hasta que quede el cobre limpio, como si hubiéramos sido de fábrica, porque he notado que mucha gente no le gusta lijar esto, le da flojera, o de plano se fastidian, luego por dentro de los tubos es muy difícil de lijarlos. También deberías de tomar en cuenta comprar un limpiador de tubo. Este limpiador de tubo funciona para tuberías que serían de media y 3/4. Tiene dos pequeños cepillos a los lados. Estos dos pequeños cepillitos nos ayudan a lijar los codos y los coples. Y los dos círculos que llevan en medio nos sirven perfectamente para limpiar la tubería. Repito, es para simplemente nada más es para tubería de 3/4 y de media, que es la más común en trabajos de plomería. Por último, te sugeriría conseguirte un tramo de manguera, como esta manguera de nivel. Es muy útil, ya que muy pocas personas saben que cuando al momento de soldar tiene que estar perfectamente seco nuestro tubo. No debe de quedar ningún rastro de agua o algún charquito, al menos en donde estamos nosotros trabajando, a una distancia de 1 metro mínimo, para que el tubo pueda calentar correctamente. Si llegase a existir rastro de agua, lo único que ocurre es que el agua absorbe el calor que nosotros estamos produciendo para soldar el tubo. Entonces, si eres de esas personas que ha tratado de soldar alguna tubería y no te queda, deberías de checar que no tenga rastros de agua alrededor. En caso de que llegue a tener agua, te sugiero abras todas las llaves, la llave de la taza, bueno, las llaves de lo que serían lavamanos, la bañera, la regadera, todas las llaves, y después con esta manguera metas la manguera en la tubería, le soples fuerte y saques toda el agua que tengan las tuberías. Ya con esto te podrás asegurar de que esté completamente seco y poder trabajar. Para que te quede perfectamente sellada la fuga soldándola, es preferible utilizar un cople corredizo. Estos coples corredizos no tienen tope en medio. Algunos llegan a tener lo que sería un pequeño puntito más bien para ubicar el centro de lo que sería este cople. Yo te sugiero que cuando coloques ese cople, entre el punto de en medio que va a aparecer en el cople, o que tomes la distancia media del cople, lo coloques a un lado del tubo.
y con un marcador sobre el tubo que donde se encuentra la fuga, obviamente lo vas a cortar para poder meter todo el cople. Marques ¿cómo sería? Del centro hacia afuera de cada uno de los dos lados del tubo, para que te quede el cople exactamente al centro de la fuga. Después, ya que hayas hecho esto, colocar bien perfectamente pasta alrededor de los dos tubos, alrededor de los tubos que vas a soldar, por dentro del cople, y colocarlo exactamente donde va, y ya después lo podrás soldar. Ya que colocaste la pasta, la pasta te va a ayudar demasiado. La pasta va a ayudarte perfectamente a que entre por ambos lados la soldadura. Debes de asegurarte de que quede bien cubierto. Con un espejo deberías de revisar también por la parte de atrás, si es que el tubo está pegado al muro. Revisar perfectamente tus soldaduras. La manera de enfriar una soldadura no es con un trapo, ya que si tú le aplicas frío de golpe, la soldadura podría quebrarse. De preferencia utiliza la misma pasta para enfriarlo, con algún desarmador o algo que tengas a la mano metálico, que puedes utilizar como cuchara o lo que tengas. Con eso colócale pasta alrededor ya que hayas terminado de soldar. La pasta va a absorber el calor y va a enfriarlo ligeramente. Deja que la soldadura se enfríe por sí misma para que no se quiebre al contacto con el agua fría. Por cierto, si estás pensando en comprar un soplete, te sugiero comprar uno como este. Como puedes observar, este soplete no trae los orificios muy grandes. De hecho, en la parte de enfrente trae una pequeña malla. Esta malla nos ayuda mucho para que la flama agarre bien, ya que algunas veces nosotros le subimos demasiado lo que es la presión, y entonces se nos llega a separar la flama de lo que es el soplete y se nos está apagando constantemente. Este soplete tiene muy buena presión. De hecho, es uno de los que más me gusta utilizar cuando estoy trabajando. Calienta perfectamente bien los tubos. En lugares donde te pega mucho el viento, es muy difícil que se te apague. Algunos otros se llegan a apagar muy fácil. Y también otra sugerencia: cuando termines de utilizar tu soplete, o cuando vayas a utilizar tu soplete, lo primero que tienes que hacer es revisar que tenga el empaque antes de montarlo en el tanque. Checa que tenga el pequeño empaque, un empaque negro, un pequeñito que va que evita que haya fuga. Checa que ese empaque esté bien puesto. Si no está puesto, pues puedes buscar uno, cambiarlo, checa que no esté mordido. Ya que lo hayas checado, ya lo puedes montar. Al momento de encenderlo, siempre empieza con el soplete apagado y lo vas abriendo poco a poco para evitar que te dé el flamazo de golpe. También tienes que checar bien hacia dónde estás apuntando la flama, pues no vayas a quemar a alguna persona que está alrededor tuyo. La flama es muy potente, de hecho te puedes quemar en segundos. Es bastante no es difícil utilizarlo, simplemente hay que tener la precaución suficiente para usarlo. Lo segundo, cuando lo termines de usar, me ha tocado que muchas personas se confían, cierran la pequeña válvula, la apagan, lo piensan que ya está cerrado, empiezan a girar lo que es el soplete para desmontarlo del tanque, y se les encienden las manos. Ya en varias veces, bueno, ya en 3 ocasiones ya nos ha pasado en algunos trabajos con muchachos que no han utilizado un soplete, entonces se les ha llegado a prender. En caso de que te llegue a pasar esto,
lo que pasa es que no apagaste bien la flama. Yo te sugiero que cuando ya lo hayas apagado y ya vayas a guardarlo, le soples a la boquilla para que te asegures que esté perfectamente apagado. En caso de que se te haya ocurrido algún accidente de estos, te prenda el soplete, no le arrojes agua no le arrojes agua. ¿Por qué? Porque lo único que vas a provocar es que la flama se crezca. De hecho, el oxígeno del agua hace que te salga una llama más grande. La manera en que lo puedes apagar sería arrojándole un trapo húmedo, una jerga bastante gruesa, húmeda, aventándola encima. Lo que tienes que hacer es evitar que el contacto del oxígeno con el gas no lo estés agitando mucho. Si no lo pudiste apagar, algunas veces lo único que puedes hacer es dejar que el tanque se apague por sí solo, que se termine el gas. No pasa nada, de hecho el tanque se congela. Mientras esté saliendo gas, el tanquecito se va a congelar, no hay ningún problema. O te repito, arrojarle arena, algo que tengas, tierra. El chiste es evitar que siga el contacto del oxígeno con el gas para que siga encendiendo. Bueno, por el momento es todo. Espero les haya servido esto. Muchas gracias.